¿Cómo están? Arrancamos Plano Judicial aquí por Mega TV con todas las novedades en el ámbito jurídico. Por supuesto, vamos a estar hablando del caso de la ex senadora Katia González y qué va a pasar a partir de ahora con el dictamen recibido por parte del Ministerio Público y qué es lo que va a hacer la Sala Constitucional a partir de este momento. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Odelia, buenas noches, un gusto acompañarte en una nueva edición de Plano Judicial con más repercusiones en torno al caso de la ex senadora Katia González y esta acción de inconstitucionalidad que debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia ya con un dictamen del Ministerio Público que recomienda a la máxima instancia judicial hacer lugar a esta acción y declarar inconstitucional esa decisión del Senado que la había removido con 23 votos, omitiendo inclusive un reglamento que meses atrás simplemente la Cámara Alta había establecido para las cuestiones relacionadas al juicio político, Noelia. Así es, Lucas, y lo que estábamos viendo en imágenes, esto se va a conocer el día viernes, justamente en donde se habla de este dictamen por parte de la fiscal adjunta Artemisa Marchuk, en donde haciendo ya la conclusión, lo que se recomienda básicamente es hacer lugar a esta acción de inconstitucionalidad presentada por la ex senadora Katia González en contra de la resolución por la cual la Cámara de Senadores hace lugar y la saca prácticamente de la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? De hecho, también vamos a estar compartiendo las declaraciones tanto de la ex senadora Katia González, al igual que algunos profesionales, incluso la propia fiscal adjunta Artemisa Marchuk, hablaba sobre el caso específicamente, porque se habla acá incluso, Lucas, de si es que se va a acatar, si hay alguna resolución favorable por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y si la Cámara de Senadores va a acatar o no, y en este caso la ex senadora va a volver a la Cámara Alta. Asimismo, Noelia, hay una discusión, como siempre en el derecho se suele decir, una biblioteca favorable a un sector y otra al sector contrario, por supuesto, y es lo que ocurre también en esta circunstancia. Muchos dicen, ¿la Corte puede ordenar a otro poder del Estado a que pueda restituir en su banca a una legisladora? Bueno, la respuesta, algunos dicen no y otros dicen que no pasa por esa cuestión, sino pasa más bien por un control de constitucionalidad, que es el trabajo que está establecido en la Constitución que puede hacer la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional, y es eso lo que se solicita en este caso. No se está atacando a través de la acción presentada los argumentos por los cuales se fue removida del cargo Katia González, sino más bien el procedimiento que no se cumplió a cabalidad en cuanto a los principios establecidos en el derecho procesal, como por ejemplo el derecho a la defensa, y en ese sentido es que se presenta esta acción. Hay que decir también que el dictamen del Ministerio Público no es un dictamen vinculante. Esto quiere decir que la Corte, independientemente de esa postura del Ministerio Público que se ha presentado con este dictamen, puede resolver no haciendo lugar a esta acción. Pero ahora bien, lo que pasa de ahora en más, Noelia, también para comentar un poco se llama autos para sentencia, la Corte tiene un plazo, o hay un plazo de 3 días para que esos autos de sentencia queden firmes, por decirlo de una manera, y esto se puede ampliar o no al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que los 9 integrantes de la Corte puedan constituirse en Sala Constitucional y puedan resolver esta acción. Para eso también hay justamente un plazo, por decirlo de una manera, o una situación que no se tiene que dar, que es la de que haya un sorteo para el preopinante. Si hay ese sorteo, no se puede hacer la Constitución en pleno, pero si uno de los integrantes de la Sala Constitucional solicita que se constituya la sala en pleno, indefectiblemente eso tiene que ocurrir, o sea, eso no se puede rechazar, Noelia. Así es, Lucas, y ya que mencionaste lo que sucedería a partir de ahora en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en donde se llama para auto para sentencia, eso se daría entre mañana o el día jueves. Esto ya saldría esta semana. Cuando decimos de auto para sentencia es justamente como para que ya se pueda también estudiar la cuestión de fondo. A partir de ahí, lo que decías, los 3 días para que esto quede firme. Y luego, haciendo un conteo, prácticamente se debe tener en cuenta 6 días
que son 6 días hábiles, en donde ahí también ya se va a resolver si esto, uno de los ministros de la máxima instancia judicial solicita que se pueda ampliar al pleno, es decir, para que los 9 ministros de la máxima instancia judicial puedan estudiar esta acción de inconstitucionalidad. Y si eso sucede, pues el expediente en sí entonces va a tener que ir despacho por despacho y ahí aceptar, y posteriormente cuando ya se conforme con los 9 ministros, y si uno se inhibe, tiene que ir a algún camarista, entonces ahí recién se va a poder estudiar la acción. Se va a tener 30 días a partir de que se haya conformado la sala constitucional ampliada, si esto da, entonces si esto se solicita 30 días va a tener, van a tener, digamos, los ministros de la máxima instancia judicial para poder expedirse al respecto. Esta mañana conversábamos con la ex senadora Katia González en Marcando Pautas y vamos a compartir lo que ella manifestaba. Y acá hay algunos relatos políticos que justamente se están intentando instalar por parte de un sector, como que lo que diga la Corte Suprema de Justicia en una república y en una democracia es motivo de votación dentro del Pleno del Congreso. Y nos guste o no nos guste, en una república, la Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra en materia constitucional. No porque sea infalible, sino porque es suprema. No significa que no se pueda equivocar nuestra Corte, ya se ha equivocado un montón de veces. Pero alguien tiene que poner fin a los conflictos y a los litigios. Y ellos están diciendo como que el Senado es una entidad que no puede ser auditada ni controlada por nadie. Y esa falacia, Germán, se desmontan sumamente fácil. Y creo que es el momento de hacerlo. La famosa intromisión que están diciendo y repitiendo como loros algunos paneaguados del jarquismo. Y yo quiero señalar con ejemplos gráficos para que la gente, independientemente de lo que decidan, hoy el rol que nos toca es un poco hacer comprender, poder debatir, no porque tengamos la verdad, sino porque es un poco lo que el momento histórico es el lugar donde nos coloca. No, intromisión. Porque la República permite en el recíproco control las intromisiones de poder. Lo que tenemos que preguntarnos los paraguayos y paraguayas y los periodistas justamente es si esa intromisión está legitimada por el sistema. Porque existen casos como este, que la propia Constitución en su diseño de contrapeso y recíproco control establece justamente intromisiones legítimas. Y voy a citarle algunos, porque tal vez te estén escuchando y más allá de su discurso político puedan un poco tener alguna claridad conceptual de lo que significa una república, Germán. Una intromisión, entre comillas, justificada por el sistema es el veto presidencial, por ejemplo. La ley sale del poder legislativo, se votó, tuvo mayoría y el Ejecutivo decide de manera fundada, a través de un mensaje que reenvía al legislativo, una ley inconstitucional o que no puede aplicarse. Por ejemplo, por falta de recursos. Aprobamos la universalización del tema de los adultos mayores en reiteradas ocasiones y varias veces ya se vetó porque nos dijo el Ejecutivo no hay plata. Entonces es imposible hacer esto. O un montón de otras leyes. Este es un recurso cotidiano. El pedido de informe es una intromisión a otro ministerio, a otra institución. El voto censura los actos de control de constitucionalidad que realiza la Corte Suprema de Justicia, sea de las sentencias, sea de las resoluciones o sea de una ley. La Corte Suprema de Justicia ha dictado innumerables fallos donde declara la inconstitucionalidad de las leyes. Entonces eso es lo que hoy está pasando. Y eso es lo que, contra ese orden jurídico constitucional es que esta gente se quiere levantar en grandes titulares de sus medios. Acá no es que le van a perjudicar a Katia, le van a perjudicar al Paraguay. Sobre esta cuestión también brindó declaraciones el abogado Robert Marcial González, quien de hecho fue el que presentó
esta acción de inconstitucionalidad en representación de la ex senadora Katia González. Mencionó, entre otras cosas, que a partir de ahora la Corte tiene que hacer lo posible en resolver esta cuestión en un plazo razonable y, por supuesto, también celebró esta posición que ha tenido el Ministerio Público en su dictamen. Lo que hizo el Ministerio Público, la Fiscalía General, es indicarle a la Corte que efectivamente en el caso concreto se aprecian indicios claros de que hubo atropello, de que hubo excesos, de que hubo abusos, de que no se respetaron las reglas de juego, de que se pasaron por encima de garantías y de derechos fundamentales. Entonces se le dice a la Corte que el planteo de Katia tiene fundamentos y por ende la decisión por la cual a ella se le despojó de su investidura es inconstitucional. ¿Qué debería pasar respondiendo a tu pregunta? Bueno, ahora la Corte tiene la pelota en su cancha, tienen que reunirse y la Sala Constitucional, si es que va a respetar los plazos y sobre todo va a honrar la trascendencia y la magnitud de este tipo de situaciones, de aquí a 30 días debería estar emitiendo su sentencia para señalar si corre o no corre el planteo de inconstitucionalidad. Hay un plazo reglado en el Código Procesal Civil, pero lamentablemente la sobrecarga del Poder Judicial, el exceso de trabajo de todo el Poder Judicial, pero particularmente de la Sala Constitucional, hace que los plazos no se rijan por la ley, sino que se rigen por la razonabilidad. Y esa razonabilidad depende mucho del criterio de la Corte de priorizar o no un determinado caso, ¿verdad? Es gravísimo el escenario que se generaría si la Corte en este caso no le da la única lectura jurídica y política posible, compatible, con los estándares del Estado de Derecho, que es establecer que el Senado puede decretar la pérdida de investidura de sus pares, puede hacerlo, pero respetando las reglas de juego, nada más que eso. Y en el caso concreto, lo que podría defender el Senado es que el Poder Judicial no le puede restringir la potestad de decidir la pérdida de investidura. Esa es una atribución exclusiva y excluyente del Senado, desde la tesis esta de que hay actos exclusivos y excluyentes. Pero en ningún caso esa atribución exclusiva y excluyente puede quedar fuera del control de procedimiento del cumplimiento, valga la rima, del Estado de Derecho, de las reglas de juego. Acá eso nomás es lo que se está cuestionando, se está impugnando y se está solicitando, que se respeten las reglas de juego. Así también esta tarde habló en la media cadena de comunicación la fiscal adjunta Artemisa Marchuk justamente sobre el dictamen que no es vinculante, pero que justamente recomienda a la Corte Suprema de Justicia hacer lugar a esta acción de inconstitucionalidad. Vamos a compartir sus declaraciones. Y aquí lo que hace el Ministerio Público es defender el Estado Social de Derecho, que es un principio de gobierno adoptado por la Constitución Nacional. Estamos diciendo de que como se reclamó, realmente la ex senadora reclamara, porque ha sido despojada de sus, ¿cómo es que le llaman? De su banca. Sí. Ha sido despojada de su banca. Entonces, por pérdida de investidura, entonces, hemos analizado las constancias de aquello, todas las pruebas arrimadas, y efectivamente existe una resolución dictada en diciembre del 2023 que no ha sido derogada. Y el órgano que trabajó la pérdida de investidura de la senadora desoyó ese mismo reglamento que había dictado. Entonces, al haber inobservado el reglamento que el mismo órgano, Cámara de Senadores, había instituido, dispuesto para llevar adelante el proceso de pérdida de investidura de la señora, entonces está atropellando estos principios de que no solamente el órgano que instituye un reglamento puede instituir el reglamento, pero no sujetarse al reglamento el mismo órgano. Y el principio de legalidad es eso, que todos los ciudadanos, las instituciones, organismos y entidades del Estado estamos
sujetos a los reglamentos, a las leyes, a la Constitución Nacional, a las normas convencionales, e incluso hay ya una interpretación mucho más avanzada en ese sentido. Y estamos sujetos y debemos imponer también, ¿verdad? Entonces, el órgano, Cámara de Senadores, tendría que haber impuesto a la senadora, en el proceso que se estudiaba la pérdida de su investidura, el reglamento que dictó en diciembre del 2023 y que no había sido derogado. Al inobservar, está quebrantando estos principios constitucionales, el principio de gobierno, Estado de Derecho y el artículo 9 de la Constitución Nacional. Con esto hacemos nuestra pausa. A la vuelta seguimos con más aquí en Plano Judicial. Haciendo Plano Judicial aquí por Mega TV y ya inició el juicio oral y público para el ex gobernador de Central, Hugo Javier González. Lucas. Así es, Noelia, tal cual como lo mencionaste, esta mañana se dio inicio a la etapa de incidentes previos. De hecho, hubo un pedido de suspensión del inicio de este juicio oral y público, al cual el Tribunal de Sentencia no hizo lugar. Ya la Fiscalía y algunas de las defensas han presentado los primeros incidentes, y esto hay que recordar en el marco de la causa que inicia por las presuntas obras fantasma, cuyo respaldo documental se pretendió justamente, o de hecho se presentó ante la Contraloría General de la República a través de facturas que fueron producidas y clonadas, siempre según la teoría del Ministerio Público, por lo que están acusados actualmente. El Ministerio Público ha presentado incidentes de exclusión probatoria y de inclusión probatoria, esto relacionado a algunas cuestiones que se dieron en la etapa preliminar. El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Jazmín Cáceres, ha declarado el receso diario y esto va a continuar el próximo lunes. Sobre esto declaró el fiscal del caso, uno de los fiscales del caso, de hecho, el doctor Francisco Cabrera. Sí, efectivamente el día de hoy arrancó el juicio, se dio inicio a los incidentes, tanto incidentes planteados por la defensa como los incidentes planteados por la fiscalía. Tiene la particularidad de que hay varias defensas, hay varios procesados, y existen incidentes que, si bien son similares uno a otro, hay otros que son particulares a cada uno de los procesados. En cuanto a la fiscalía, se solicitó una inclusión probatoria de sentencias definitivas que fueron resueltas posterior a la audiencia preliminar, por tanto no se tenía la posibilidad de presentar al momento de la acusación y de la audiencia preliminar. Finalmente el tribunal resolvió escuchar todos los planteamientos y suspender hacer el receso diario y determinar que esos incidentes van a ser resueltos en la próxima sesión. ¿Esa sentencia que hace referencia a son las medidas, o sea, las resoluciones que se dan a salida alternativa a otros procesados en la presente causa? ¿Y los incidentes planteados por la defensa de los acusados, cómo toma la Fiscalía? Bueno, claramente muchos de estos incidentes ya fueron planteados en la audiencia preliminar, en su momento ya fueron rechazados por el juez penal de garantías, incluso por la Cámara de Apelaciones, y por tanto el criterio del Ministerio Público es que deben ser rechazadas y continuar con el juicio. Doctor, en torno a los hechos punibles que acusa la Fiscalía, la expectativa de sanción respecto a Hugo Javier, al menos, ¿a cuánto se expone el mismo? En este caso, estamos ante la presencia de varios hechos punibles. Todos deben ser analizados conforme al artículo 70 del concurso de hechos, y por tanto, haciendo una evaluación del marco penal, tenemos un marco penal de 5 años de elección de confianza y eventualmente podría ir hasta 7,5 años con el concurso. Y otro de los temas tiene que ver que el Consejo de la Magistratura en sesión eligió a la nueva mesa directiva, es decir que el nuevo
presidente del Consejo de la Magistratura, electo por unanimidad, fue el doctor Gerardo Bobadilla para el periodo 2024 y 2025, mientras que el vicepresidente es el doctor Gustavo Miranda Villamayor. Las autoridades electas van a asumir oficialmente sus funciones desde el lunes 1 de julio entonces del 2024 en las nuevas autoridades. Actualmente está el doctor Gustavo Miranda, Lucas. Asimismo, Noelia, él es el actual presidente y va a estar hasta el próximo 1 de julio, cuando, si bien es cierto, no va a dejar la mesa directiva, va a ser vicepresidente, pero ya la presidencia la va a ocupar el abogado Gerardo Bobadilla, quien, recordemos, está en representación del gremio de abogados y había llegado básicamente de la mano, podemos decir, de una persona que también ocupó el cargo de consejero. Estamos hablando de el abogado Jorge Bogarín Alfonso, y se lo vincula mucho a Bobadilla también con el sector del cartismo, y de hecho muchos han ya emitido comentarios en torno a que se sigue fortaleciendo este copamiento de las instituciones por parte del cartismo. Pero habrá que ver cómo le va también al doctor Gerardo Bobadilla, en realidad, en la presidencia de este órgano extrapoder, que es muy importante dentro del sistema de justicia, porque, para explicar un poco también su función, se encarga de conformar ternas respecto a cargos de fiscales, jueces, defensores públicos, síndicos de quiebras y también incluso ministros de corte, fiscal general y defensor general. Noel. Así es, así que son las nuevas autoridades entonces del Consejo de la Magistratura, así que una de las informaciones también destacadas en el ámbito jurídico. Antes de retirarnos, Lucas, mencionar nuevamente y poner a pleno un poco, hablando siempre del caso de la ex senadora Katia González, antes de despedirnos, hablar de lo que dice el Código de Organización de la Corte Suprema de Justicia en su artículo 16 sobre la ampliación de salas. Si podemos leer, justamente dice lo siguiente: cualquier sala deberá integrarse con la totalidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia para resolver cualquier cuestión de su competencia cuando lo solicite cualquiera de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud deberá formularse dentro de los 3 días de ejecutoriada la providencia de autos para resolver, y su cumplimiento será inmediato e inexcusable, sin que pueda alegarse dicha solicitud como causal de recusación. La misma se notificará a las partes para que puedan ejercer el derecho de recusación con causa, y los ministros de la Corte podrán a su vez excusarse, dice entonces también este artículo que queríamos mencionar antes de despedirnos. Con esto nosotros nos despedimos. Nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia. Hasta mañana.